Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves vocacional, jueves 13 de agosto. Recuerde que hoy mis hermanos en su hora santa deben orar por todos los consagrados. Y yo les pido por favor recen por mí y sobre todo hoy 13, Día de la Santísima Virgen María. Si rezan el rosario, por favor regálenme un Ave María. Ahora yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy jueves vocacional, jueves 13 de agosto. Recuerden, hermanos, hoy en su hora santa, por favor recen por los consagrados y les pido de una manera especial, recen por la vocación sacerdotal que el Señor me ha regalado. Hoy 13, día también de honrar a la Santísima Virgen María. Cuando recen el rosario, por favor regálenme un Ave María. Mis hermanos y mis hermanas, para este jueves vocacional, 13 de agosto, hemos escuchado el final del discurso eclesiológico o comunitario. Este capítulo nos habla a nosotros sobre la vida en comunidad. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que el martes redundaba aquella pregunta sobre quién era el mayor. Y el Señor Jesucristo pone el ejemplo de un niño, de un pequeño, de un nepios, un pequeño de Dios, lo pone como ejemplo. Recordemos que ayer miércoles el Señor nos hablaba acerca de la corrección fraterna, y esto es importante porque esta corrección fraterna nos tiene que llevar a nosotros a la oración en común, sin excluir a nadie, sino tratar de salvar a nuestro hermano
que peca. Por esta razón es que hoy, al final de este discurso eclesiológico, nosotros escuchamos la pregunta de Pedro. Vea qué interesante. Pedro se acerca entonces a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y entonces Pedro da un número, hasta 7 veces, porque tal vez Pedro quería salirse de eso, porque una tras otra, una tras otra. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Solamente el cumplimiento, para poder cumplir, ¿cuántas veces tengo que perdonar la ofensa de mi hermano? Hasta 7 veces. Y el Señor Jesucristo le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 significa siempre, siempre. Por eso esta última parte de este discurso eclesiológico redunda a través de el perdón, gira a través de el perdón, mis hermanos. No solamente perdonar 7 veces, sino siempre, nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya nosotros lo habíamos escuchado en el capítulo 5, en el capítulo 6, perdón, del Evangelio de San Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros el Padre Nuestro. Dice San Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dice la Biblia también en el Evangelio de la Misericordia, el evangelista San Lucas, en el capítulo 11, que es donde encontramos nosotros el Padre Nuestro. Dice: y perdona nuestros pecados. Vea qué interesante, porque San Mateo habla de deudas y perdona nuestras deudas. Va a decir el evangelista San Mateo, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vea qué interesante esto, porque eso es un hilo que se une de una manera perfecta con las lecturas de hoy. Sin embargo, Lucas dice pecados. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Es decir, en el Padre Nuestro nosotros hacemos un negocio con Dios. Diría el padre Darío Betancourt, nuestro abuelito espiritual: hacemos un business con Dios. ¿Cuál es ese negocio con Dios? Estamos diciendo a Dios: perdóname tú como yo perdono al otro. Es decir, si yo no perdono al otro, tú tampoco me perdones. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar al otro? Perdonarlo siempre. Y en esta comunidad, en esta iglesia, ay, Padre Santo, hay unas personas que siempre están ahí ofendiendo y ofendiendo. Y uno dice: ¿hasta cuándo, Señor? 70 veces 7. Siempre. Hay que perdonar siempre. El perdón. Recuerden que la palabra perdón significa el mejor regalo. El mejor don, regalo. El perdón es el mejor regalo que yo me puedo dar a mí mismo y darle al otro. ¿Y cada cuánto me tengo que dar yo ese regalo? Siempre. 70 veces 7 está diciendo nuestro Señor. Y vea qué interesante esto, porque el Señor va a proponer una parábola. Esta parábola del siervo sin entrañas. Pero esta parábola va a girar alrededor de esta pregunta que le va a decir el apóstol Pedro. Por esa razón termina el versículo 35. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Si no perdonan, ¿qué va a hacer? Pues tampoco lo va a perdonar. En eso gira esta parábola que hace parte del final de este discurso eclesiológico. Vea qué interesante esto. Dice el versículo 23. Por eso el reino de los cielos, es muy propio del Evangelio de San Mateo escuchar esta expresión, reino de los cielos. Los demás evangelistas hablan del Basilea Deus en griego, que es el reino de Dios. Por esto el reino de los cielos es semejante. Vea qué interesante. El Señor Jesucristo habla del reino, el Señor Jesucristo compara el reino, el Señor Jesucristo expone el reino, pero no lo define. Nunca define qué es el reino. Los teólogos, los biblistas han tratado de decir que el reino de Dios es el reinado de Dios en nuestra vida, que el reino de Dios está a una distancia y esa distancia es un sí de distancia,
que se extiende en un lugar limítrofe, que es mi vida, mi corazón, que tiene un rey y es Jesús de Nazaret, que tiene unas leyes contenidas en la palabra. Y eso es importante. Hay un enemigo también del reino, que es el diablo, que Dios lo reprenda. Por esa razón, los que decimos, venga a nosotros tu reino, terminamos diciendo, y líbranos del mal, apotutonerú, en griego, líbranos del maligno. Este reino también tiene un enemigo, el diablo, que Dios lo ate y lo reprenda. Vea qué interesante esto. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Esto es una parábola propuesta por Jesús. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La Biblia de Jerusalén dice que 10,000 talentos sería unos 50 millones. 50 millones, 10,000 talentos le debía este hombre a este señor. Como no tenía con qué pagar, el Señor ordenó que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que le pagase. En esta época sabemos nosotros que existía la esclavitud, entonces podían vender a las personas a diestra y a siniestra. Sin embargo, este hombre que debía 50 millones no tenía con qué pagarle, y entonces el Señor manda que lo vendan a él, su esposa, sus hijos y todos sus bienes para que le pagase. Entonces sucede algo en el versículo 26. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Vea, el señor, el siervo que no tenía con qué pagar, se le echó a los pies y le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Dice la Biblia Jerusalén, versículo 27. Movido a compasión. Recordemos que la palabra compasión viene de una expresión griega, de una raíz griega que es esplagmizomai. Y la palabra esplagmizomai traduce como un amor entrañable, amar desde las entrañas, visceralmente. Por eso se movió a compasión. Y este amar visceral nos lleva a nosotros a obrar por el otro. Esa es la diferencia teológica de la compasión con la misericordia. Miserere cordis, diría el Papa Francisco, es tener el corazón abierto ante la miseria del otro. Es un sentimiento, y la compasión es una acción. Lo que yo siento me mueve a obrar por el otro. Esa es la diferencia teológica y bíblica. Por eso dice que movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó toda la deuda. Por la compasión, esplagmizomai, actúa en el bien del otro, entonces le perdona toda la deuda. Le debía 50 millones. Aquí en Colombia serían 50 millones de pesos. En Estados Unidos serían 50 millones de dólares. 50 millones le debía a este hombre. Le perdonó toda la deuda porque se lo pidió. Esto es importante porque se fue y se movió en compasión. Pero al salir de allí, de la presencia de su Señor, que lo había perdonado, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros. Uno que era igual a él. Él estaba delante de su Señor, de aquel que verdaderamente ordenaba y mandaba. Y entonces este Señor lo perdonó. Y él se encontró con uno de sus iguales. Recuerden que estamos hablando del discurso eclesiológico comunitario. Somos iguales. ¿Quién es el mayor? El servidor. El que quiera ser más grande, que sea el servidor de todos. Había dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se encontró con uno de sus hermanos de comunidad, podemos decirlo de esta manera para poderlo entender. Se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios serían como 10,000 pesetas. Eso es lo que dice la Biblia de Jerusalén. 100 denarios, unas 10,000 pesetas. Póngale usted 10,000 dólares, 10 millones de pesos. Algo irrisorio para la cantidad que él debía, 50 millones. Póngale usted 10,000 dólares para que nos entendamos. De 50 millones a 10,000. Le debía solamente 10,000, una cantidad irrisoria, una cantidad pequeña, una cantidad que verdaderamente podía llegar a ser perdonada. Dice que
le debía 100 denarios. Entonces lo agarró y ahogándolo le decía, paga lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, igual como él lo había hecho un momento atrás, le suplicaba lo mismo. Ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré. Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré, le decía su compañero. Sin embargo, este hombre, dice el versículo 30, pero él no quiso. Vea qué interesante. Ya había sido perdonado de 50 millones y no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Es decir, no tuvo misericordia, no tuvo compasión, no tuvo piedad, sino que delante de su compañero lo ultrajó, lo pisoteó, lo encarceló, le cobró hasta el último centavo. Vea lo que dice el versículo 31 porque empieza a desenvolverse esta parábola. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho. Recuerden que estamos hablando del perdón. El hilo conductor de esto es el perdón. Al verlo sus compañeros se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido, a su señor que lo había perdonado. Dice el 32, su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado. Vea qué interesante, si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos somos siervo malvado. Yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Dice el 33, ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y dice el 34, y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y cierra el Señor diciendo, esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial. Y eso lo tenemos que volver a leer, lo tenemos que saber muy bien. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Perdonar de corazón. El Padre nuestro, perdona mis deudas, así como yo perdono mis deudores. Perdona mis pecados, así como yo perdono al que me ofende. Perdona mis ofensas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con Dios cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Estamos haciendo un intercambio, un business, un trato con Dios. Y es importante, mis hermanos, porque esto que hemos leído, se lo repito, hasta el cansancio, hace parte del discurso eclesiológico, la vida en comunidad. ¿Qué tengo yo que hacer con mi hermano? Perdonarlo. Perdonarlo de corazón. Vea qué interesante esto. Hay un santo que nosotros los misioneros marianos queremos mucho porque es nuestro patrono, que se llama, mis hermanos y mis hermanas, San Juan Crisóstomo, el famoso Boca de Oro. Y San Juan Crisóstomo habla de el querer y el poder frente al perdón. Dice que el querer viene del hombre, pero el poder viene de Dios. Muchas veces decimos, es que yo quiero perdonar, quiero, pero no puedo. Entonces, está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues el versículo 19. Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para orar, para pedir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese querer humano, unirlo al poder divino. Cuando el hombre quiere, Dios puede, diría San Juan Crisóstomo. Cuando el hombre no quiere, Dios no puede, porque la debilidad de Dios está en la libertad humana. Nosotros somos libres, mis hermanos y mis hermanas, para decir sí o para decir no. Entonces, cuando le abrimos el corazón al Señor, cuando permitimos que el Señor trabaje, Dios puede hacer maravillas. Pero cuando no le abrimos el corazón y no permitimos, Dios no puede hacer nada. Solamente nos llama a que vayamos a su amor, a que vayamos a su presencia. Recuerden, el querer viene del hombre, pero el poder viene de Dios. Cuando el hombre quiere, Dios puede. Entonces, aquellas personas que dicen, yo quiero pero no puedo, entonces tiene que unir ese querer a ese poder. ¿Y en dónde se hace? En la oración. Entonces, usted tiene que orar por aquel hermano que lo ataca, que lo persigue, que le hace la vida imposible, que lo difama a través de las redes sociales.
las realidades, tiene que orar usted por esa persona y pedirle al Señor que usted pueda perdonarla. Que así como Dios lo perdonó a usted y le ha perdonado siempre, cada vez que usted se acerca al sacramento de la reconciliación, asimismo usted tiene que perdonar a aquel que lo ofende. ¿Cuántas veces? Siempre. 70 veces 7. Ahora nosotros tenemos que saber algo. El Señor dice que ese perdón tiene que ser de corazón. ¿Cuál es la diferencia, diría este gran santo, entre un cristiano y un hipócrita? Vea qué interesante. ¿Quién es el hipócrita? El hipócrita es el que niega sus sentimientos, que por delante, mi hermano querido, ¿cómo está? Y por detrás tenga su traición, su puñalada en la espalda. Yo soy una persona, mis hermanos y mis hermanas, que siempre explico esta palabra. La terminación, ma, es la negación, la afirmación, perdón, y la terminación ta es la negación. Una palabra que termine en ma, un ejemplo, idioma. El idioma es el lenguaje total de un pueblo, pero esa misma palabra terminada en ta, idiota, es aquel que niega su identidad. ¿Quién es el hipócrita? Aquel que niega sus sentimientos. Parece una cosa, pero es otra. Entonces, escúcheme muy bien porque eso es importante. ¿Cuál es la diferencia externa entre un cristiano y un hipócrita? Ninguna. Los dos parecen buenos, los dos parecen con buenos sentimientos, claro que sí. La diferencia está en el interior, que el hipócrita por fuera niega, pero por dentro odia, tiene resentimientos y entonces persigue y entonces levanta calumnia, falsos testimonios y entonces dice cosas, aunque por fuera parezca muy bonito. Ya el Señor le había dicho, sepulcros blanqueados, dijo el Señor acerca de esto. ¿Qué significa un sepulcro blanqueado? Que por fuera se ve muy hermoso, pero por dentro está lleno de pudredumbre, por dentro está totalmente corroído por el odio, por la venganza. Y entonces esto es un hipócrita. Y entonces el cristiano, ¿qué significa ser cristiano? El que tal vez por dentro sufre, el que dice, yo verdaderamente quiero tener sentimientos diferentes, yo quiero perdonar a mi hermano verdaderamente de corazón, pero no puedo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Unir ese querer al poder de Dios para llegar a perdonar de corazón. Porque si no perdonan de corazón cada uno a su hermano, esto mismo de la parábola hará el Padre Celestial con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que perdonar. ¿Y cuántas veces? Ya Jesús lo dijo, siempre, 70 veces 7. ¿Y qué es perdón? Darme este mejor regalo. Porque si no voy a estar ahí atacando un día y otro día por redes sociales, por videos, todo lo que nosotros sabemos. ¿Y eso cómo se llama? Se llama odio, resentimiento, rencor, venganza. ¿Y qué tengo que hacer yo? El perdón. ¿Y a quién tengo que perdonar? A aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha dañado, a aquel que me ha herido. Aprendamos de la Santísima Virgen María y pidámosle a nuestra Madre Santa, que así como ella perdonó, nosotros también podamos llegar a un perfecto perdón. El perdón que quiere Dios es el perdón de corazón. Que en nuestro corazón nosotros podamos llegar a perdonar a aquel que nos ofende. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Señor, porque en Cristo crucificado nos muestras todo el amor, perdón y misericordia que abriga tu corazón de Padre hacia nosotros. Enséñanos a vivir según tu Espíritu cada día para heredar la bienaventuranza de Cristo. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este jueves vocacional, jueves 13 de agosto. Recordemos que hoy tenemos que darnos el mejor regalo, perdón, el mejor regalo, darnos a nosotros y dárselo a los demás. ¿Cuántas veces?
70 veces 7. Siempre, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, antes de irme, yo quiero recordarles las 3 cosas que les he venido recordando siempre. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página ustedes pueden encontrar una tienda con artículos religiosos, artículos de piedad o litúrgicos, y pueden hacer la compra a través de la internet y se les hace llegar a cualquier parte del mundo, sobre todo los rosarios, los libros y las imágenes. Mis hermanos, si alguno dice, padre, yo no sé cómo comprar por internet, entonces le dejo este número telefónico de la librería Ángel y a través de este número de WhatsApp ustedes pueden hacer sus pedidos. Si algún hermano por alguna causa ha hecho su pedido y no se le ha enviado, por favor escríbame para poder cumplirle, porque necesitamos que todos tengan sus artículos religiosos, sus objetos de piedad. Segundo, mis hermanos, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. No me abandonen con la suscripción, suscríbanse. Para la gloria del Señor, mis hermanos, ya llegamos a 261,000 suscriptores, 291,000 suscriptores. Es un sueño hecho realidad porque, mis hermanos, Dios es fiel. Pero no me abandonen, recuerden que vamos camino hacia el 1,000,000 y todavía falta un 70% de recorrido. Así que por favor suscríbanse al canal y disfruten de la evangelización de 2 maneras. A través de cualquier video que ustedes puedan reproducir o entrando donde dice señal en vivo. Es un canal católico de evangelización 24 horas del día, 7 días a la semana. Y allí ustedes pueden estar siempre conectados recibiendo la palabra de Dios. Y tercero, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden, mis hermanos, que necesitamos sostener este canal católico y seguir produciendo, mis hermanos, más programas para todos ustedes. En estos días no hemos podido producir muchos programas porque no hemos tenido, mis hermanos, el músculo financiero para hacerlo. También he estado un poco delicado de mi salud, pero necesitamos que ustedes nos apoyen. Recuerden que 1 minuto al aire equivale a $1. Producirlo es $1. Y entonces yo le pregunto, ¿cuántos minutos usted quiere ayudar a patrocinar, a madrinar o a padrinar? Eso se lo dejo a su corazón. Yo lo invito a que usted se una vez en su vida con $1 para la evangelización. Lo puede hacer llegar a través de PayPal o a través de las diferentes cuentas bancarias que aparecen en pantalla o en la descripción de todos los videos. Yo sé que Dios lo va a bendecir al 100%. Ahora, mis hermanos, yo quiero despedir este programa impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que hoy es jueves vocacional. En su hora santa, regáleme una oración y en su rosario, regáleme una Ave María. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.